Muy buenas a todos, soy David y voy a enseñarles cómo podemos hacer para convertir un static mesh en un skeletal mesh, para luego poder animarlo y utilizarlo de diferentes maneras según nuestras necesidades. Todo esto lo realizaremos dentro del editor con las herramientas de edición de Skeletal Mesh. Aquí podemos ver el ejemplo del resultado final de lo que vamos a hacer en este tutorial. Tenemos por un lado el static mesh, que vemos que está en pose T, sin ningún tipo de esqueleto, sin ninguna animación. Y por otro lado tenemos el resultado final del tutorial, que es el skeletal mesh ya con un esqueleto, peso de vértices y una animación asignada. Para lograr esto, lo que nosotros hacemos es riggear. El rigging consiste en vincular nuestro mesh estático a un esqueleto mediante el asignado de un valor o un peso a cada vértice. De esta forma, si los diferentes huesos del esqueleto se mueven, la geometría sigue ese movimiento y así podemos crear animaciones. O sea, lo que nosotros buscamos es crear un esqueleto con diferentes huesos que componen todo el cuerpo y a esos huesos les vamos a asignar un valor a cada uno de los vértices que componen toda la geometría para saber si se mueve ese hueso en particular, de qué forma tiene que reaccionar ese vértice, si lo tiene que seguir o si se tiene que quedar en el lugar, o con qué tanta fuerza va a seguir al hueso. En esta ocasión estamos trabajando con la última versión al día de hoy de Unreal Engine, que es la versión 5.5.1. Es importante tener en cuenta que las herramientas que vamos a utilizar en este tutorial están disponibles a partir de la versión 5.3, pero han cambiado drásticamente a lo largo de las versiones porque se han ido mejorando y agregando nuevas funciones. Por eso es muy importante que al menos trabajen con la versión 5.5 para poder seguir este tutorial de forma correcta. Ok, antes de comenzar con el proceso de rigging y la creación del esqueleto, vamos a ir con algo más sencillo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en una geometría sencilla. En este caso, vamos a crear un esqueleto súper simple para este cilindro y le vamos a asignar el peso de vértices para así poder animarlo. Bien, para comenzar, vamos a ver los diferentes assets que tenemos a nuestra disposición. Tenemos los meshes, static mesh, que vamos a utilizar después para riggear al personaje. Y tenemos nuestro cilindro para comenzar ahora. Para convertir nuestro cilindro de static mesh a un skeletal mesh, vamos a, dentro del Content Browser, hacerle clic derecho y la segunda opción que dice convertir en un skeletal mesh. Nos aparece este menú con diferentes opciones. Primero nos pregunta dónde queremos que se guarde nuestro skeletal mesh. Podemos dejarle esta misma carpeta. Tipo de creación. Nosotros podemos crear un nuevo esqueleto o utilizar un esqueleto existente. En este caso vamos a crear uno completamente nuevo. Luego nos pregunta dónde queremos ubicar nuestro hueso raíz. Para que un static mesh pueda ser skeletal mesh necesita sí o sí un esqueleto y por lo tanto necesita al menos un hueso. Por esa razón tenemos que crear el hueso raíz y decir dónde lo ubicamos. En este caso vamos a dejarlo en el centro, en el fondo, o sea, en la posición 0 del objeto. Luego nosotros podemos configurar la nomenclatura en caso de que queramos hacer algún tipo de cambio, pero en este caso lo vamos a dejar por defecto. Ya tenemos nuestro skeletal mesh creado, pero eso no significa que ya podemos animarlo y que ya tiene un esqueleto armado. Le hacemos doble clic para abrir el editor de skeletal mesh y podemos ver que solamente tiene el hueso raíz. Si nosotros queremos visualizar los huesos todo el tiempo, sin importar si tenemos seleccionado o no algún hueso en particular, podemos hacerlo desde Character, Bones, y activamos donde dice toda la jerarquía. Bien, para poder empezar a crear nuestro esqueleto, lo que tenemos que hacer es activar
las herramientas de editado. Acá arriba tenemos este botón, lo activamos para que se desplieguen las diferentes herramientas. En este tutorial vamos a cubrir las herramientas de skin, o sea de rigging, de pesado de vértices y de creación de esqueleto. Antes de poder dar el skin, o sea, antes de poder asignar peso de los vértices a nuestro esqueleto, tenemos que crear el esqueleto. Así que seleccionamos Skeleton y activamos el botón de editar Skeleton. Acá podemos ver del lado derecho encontramos todos los huesos que nosotros vamos agregando con una jerarquía. Y del lado izquierdo tenemos las diferentes herramientas. Para comenzar a agregar los huesos, en este caso voy a cambiar mi vista para trabajar de una forma más cómoda. También voy a cambiar el tipo de visualización. Wireframe. Ok, para comenzar a crear nuestro esqueleto vamos a seleccionar nuestro hueso raíz. Y vamos a comenzar a agregar los diferentes huesos. Entonces con el botón de añadir, lo seleccionamos, vemos que queda encendido y vamos a ir agregando los huesos. Hacemos clic para ir agregando los diferentes huesos. Vemos de este lado derecho en la jerarquía que se han agregado todos los huesos y se les ha asignado un nombre. Y vemos que están como escalonados, significa que están emparentados. Sabemos que el hueso root, el hueso raíz, es el padre de todos los otros huesos, o sea que si yo muevo este hueso, se van a mover junto con él todo el resto. Como este es un ejemplo sencillo, no vamos a cambiarle los nombres, vamos a dejarlo como están por defecto, no es muy importante en este caso, pero sí vamos a revisar que la posición sea correcta en los huesos que hemos agregado. Entonces vamos a pasar al modo de edición. En el modo de edición podemos cambiar la posición de nuestros huesos. Es muy importante tener en cuenta que la posición, rotación y escala la podemos ver de forma local o de forma global. Cuando hablamos de una posición, rotación y escala de forma local, nos referimos a la posición, rotación y escala relativa al hueso padre. O sea, por ejemplo, si yo tengo seleccionado este joint, el primer hueso que he creado, lo que vemos acá está en modo relativo al hueso padre. Entonces, si yo restablezco la posición, el hueso va a quedar en la misma posición que el hueso padre. De esa forma yo puedo asegurarme que estén todos en la posición 0 y separados por la misma distancia. Entonces, si a todos los subo aproximadamente ahí, que dice 29, le hacemos un número redondeado 30 para asegurarnos que esté justo en la posición exacta donde está este corte, este loop. Y si seleccionamos los otros huesos, podemos ponerle los mismos valores. Entonces podemos agregarle 0, 0, 30 a todos. En su posición relativa. Bien, ya tenemos ubicados perfectamente nuestros huesos. Así que podemos regresar a la vista de perspectiva y verificar que esté centrado nuestro esqueleto con nuestra geometría. Para concluir con la creación de este esqueleto sencillo, lo que vamos a hacer es seleccionar el hueso raíz y orientarlo. Vamos a hacerle una orientación automática para que el pivote del hueso esté apuntando de forma correcta. Entonces, activamos auto orientar. Vemos que también esté orientando a los huesos hijos con esta opción tildada y le ponemos orientar.
Y ahí vemos que la flechita roja, o sea, el eje rojo, va a estar apuntando hacia donde apunta el hueso. Verificamos que estén todos iguales. Entonces vemos que lo hizo de forma correcta. Le ponemos aceptar y ya tenemos nuestro esqueleto creado. Eso no significa que ya podemos animar este objeto, porque si nosotros seleccionamos alguno de los huesos y los rotamos, por ejemplo, vemos que no sigue la geometría. O sea, la geometría se mantiene en su lugar. Solo estamos moviendo los diferentes huesos del esqueleto. Control Z. Lo que tenemos que hacer ahora, una vez que ya hemos creado esto, siempre recomiendo guardar en caso de algún crasheo. Y vamos a pasarnos a Skin. Dentro del modo Skin, lo que vamos a hacer primero es asignarle un peso de vértice a la geometría de forma automática. O sea, con el primer botoncito que tenemos, Bin Skin, lo que hacemos es crear un peso por defecto de manera automática. Recuerden que todo lo que es automático no siempre es perfecto. Dependiendo con qué geometría estamos trabajando, es muy probable que tengamos que hacer modificaciones a nuestro peso de vértice para que nuestro rigging se adapte a nuestras necesidades. Seleccionamos la opción Bin Skin y tenemos diferentes opciones: distancia directa o voxel. En este caso vamos a dejarlo por defecto. Si vamos a disminuir las influencias máximas, que hace referencia a cuántos huesos pueden afectar a los diferentes vértices. Por ejemplo, si yo dejo 5, un solo vértice de nuestra geometría puede ser afectado por hasta 5 huesos distintos. Vamos a disminuirlo un poquito, no quiero que sea tan alto, lo dejamos en 3. Entonces, cada vértice va a ser afectado por hasta 3 huesos solamente. Entonces ponemos aceptar y ya está, ya creó el peso de vértice de manera automática. Vamos a revisar. Y podemos ver que efectivamente tenemos rillado nuestro modelo. Aún así podemos visualizar de que no es perfecto, o sea, no se ve suave como una curva cuando nosotros movemos esto. Vamos a reiniciar con control Z la posición. Y lo que vamos a hacer ahora es editar los pesos de los vértices de nuestra geometría con el segundo botón, que es editar pesos. Se nos va a cambiar la visualización. Podemos ver que se pone oscuro nuestro mesh con un wireframe activado, Lead Wireframe. Y tenemos nuevas opciones. Por defecto vamos a tener este botón que dice Brush, que es el pincel, con el cual nosotros podemos suavizar o pintar los pesos de vértices. Tenemos otras opciones distintas donde nosotros podemos seleccionar aquí Mesh. De esa forma nosotros podemos seleccionar directamente los vértices y asignarle los pesos manualmente, o también trabajar con diferentes herramientas. Y el último botón nos sirve para manipular los huesos para previsualizar las deformaciones que nosotros estamos haciendo, que es lo mismo que estaba haciendo recién al mover los huesos para ver cómo se estaba deformando. Ok, si yo selecciono algún hueso en la jerarquía, podemos ver el peso que tiene en cada vértice. Esto está representado con colores que nosotros podemos personalizar. Si nosotros nos desplazamos hacia abajo, podemos tener diferentes tipos de previsualización del mesh. Podemos tenerlo en escala de grises. Es un poco incómodo trabajar en escala de grises, así que yo recomiendo trabajar con un gradiente de colores. Nosotros podemos personalizar esos colores. Por ejemplo, si no queremos que el valor 0
sea negro, podríamos ponerlo en un gris. En este caso, rojo significa que lo va a seguir en la máxima medida. Dentro de la edición de selección, nosotros tenemos el modo de seleccionar vértices, podemos seleccionar bordes o podemos seleccionar caras. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar aquí todos estos vértices de abajo y se nos activan las diferentes herramientas de editar pesos. ¿Qué herramientas son, por ejemplo? Una vez que yo tengo seleccionado todos esos vértices, si desplegamos un poco hacia abajo, podemos ver qué huesos influyen en estos vértices. Tenemos el hueso raíz y los primeros dos huesos. Vemos que el hueso raíz en grande medida y los otros dos en menor medida. Nosotros podemos incrementar esto desde aquí, estos valores. Vemos que se hace más rojito. O disminuirlo. Y eso va a hacer que incrementen en los otros, obviamente, de forma proporcional. De arriba hacia abajo tenemos diferentes herramientas. El primero es añadir. Nosotros podemos añadir peso o multiplicar el peso que tenemos actualmente. Entonces, si tenemos seleccionado el hueso raíz y estos vértices, con el añadir podemos empezar a añadir valor. Vemos que crece, crece, crece y se hizo rojo. O podemos disminuirlo hasta llegar a 0. Control Z para regresar. En este caso en particular, por ejemplo, yo quiero que no se deforme el borde del cilindro. Entonces quiero que el hueso raíz tenga una fuerza de 1 en este borde. Así que vamos a incrementarlo de esta forma. Ahí quedó en 1. Otra forma de establecerlo en 1 es si yo utilizo las diferentes herramientas. Por ejemplo, acá yo le puedo añadir 1. Le añade el valor que yo escriba en este lugar. Control Z, puedo utilizar la siguiente herramienta que es reemplazar. Si yo reemplazo los vértices, el peso de vértice que tengo seleccionado por el valor que tengo escrito acá, por ejemplo ahí regresó a 0, o puedo ponerle 1 para asignarle un peso de 1 respecto a este hueso. La siguiente herramienta también es muy práctica, que es el promedio, average. Si nosotros seleccionamos varios vértices que tienen diferentes pesos y nosotros tocamos este botón de promedio, va a ser un promedio de todos y les va a aplicar ese valor a todos esos vértices que tenemos seleccionados. Luego tenemos la herramienta de relax. Relajar sirve para suavizar básicamente el peso de vértices. Si yo selecciono todos estos vértices y empiezo a tocar el botón de relax, vamos a ver que se suaviza todo. Luego tenemos otras herramientas que son para espejar lo que estemos trabajando en las diferentes coordenadas, pero en este caso no lo vamos a utilizar ya que es un mesh bastante sencillo de trabajar y no necesitamos trabajar a modo espejo. El último cambio que voy a hacer es incrementar el peso a valor 1 en el borde superior, utilizando la herramienta de reemplazar. Luego vamos a suavizar todo. Vamos a hacer un relax. Bien, lo que vamos a hacer ahora es probar si el peso de vértices que hemos creado, el skinning, cumple con lo que nosotros buscamos. Entonces vamos a la sección Bones, huesos, y ya podemos manipular los diferentes huesos. Si nosotros movemos los diferentes huesos, podemos ver cómo influye el skinning dentro de nuestro skeletal mesh. Lo establecemos y una vez que terminamos nuestro cilindro le ponemos aceptar. Y ya está, tenemos nuestro primer skeletal mesh creado con nuestro propio esqueleto personalizado. Es bastante sencillo, pero ahora vamos a ver cómo sería con algo más complejo que es un personaje. Bien,
A continuación vamos a trabajar con un mesh mucho más complejo que es un personaje. En este caso yo importé este static mesh. Doble clic para previsualizarlo. Podemos ver que tengo por separado el cuerpo base de su armadura y otras partes de la ropa. La razón por la cual están separados es porque es muy difícil hacer el peso de vértice si estuvieran todos unidos. La forma más rápida y cómoda de trabajar es hacer el pesado de vértice y el esqueleto para el cuerpo base y luego transferir el peso de vértice a los otros dos modelos. Todo eso lo vamos a hacer con las herramientas que tenemos dentro del editor. Así que nos ponemos manos a la obra. Clic derecho de la misma forma que hicimos con el cilindro y le ponemos la opción convertir a Skeletal Mesh. En este caso, para ahorrar tiempo, lo que vamos a hacer es no crear un nuevo esqueleto, sino que vamos a reutilizar el esqueleto del maniquí de Unreal. De esa forma nosotros ya vamos a tener armada una jerarquía de la cual podemos partir y tenemos toda la nomenclatura de los diferentes huesos que componen el cuerpo. Entonces seleccionamos utilizar un esqueleto existente. Me pregunta qué esqueleto. Vamos a seleccionar el maniquí. Podemos utilizar el de Unreal 4 o el de Unreal 5. Las demás opciones las vamos a dejar por defecto. Le ponemos convertir. Bien, tenemos creado nuestro Skeletal Mesh. Si le hacemos doble clic, podemos ver obviamente que tiene el esqueleto. El esqueleto no coincide con la forma de la geometría del personaje. Eso es lo que nosotros vamos a corregir primero que nada. Antes de continuar, vamos a guardar esto. Podemos ver que si nosotros seleccionamos la sección del esqueleto, nos va a mostrar el esqueleto original del maniquí, el asset del maniquí. Lo mismo va a pasar si vamos a las animaciones o al blueprint de animaciones. Por eso lo que vamos a hacer es crear un nuevo skeleton para no trabajar en el original. Vamos al Content Browser. Tenemos nuestro Skeletal Mesh nuevo. Clic derecho, Skeleton, crear Skeleton. De esta forma nosotros estamos creando un nuevo esqueleto y lo vamos a estar vinculando a nuestro Skeletal Mesh. Vamos a habilitar las herramientas de edición de Skeletal Mesh. Vamos al modo Skeleton, editar el esqueleto. Y lo primero que vamos a hacer es simplificarlo. No necesitamos tantos huesos. Vamos a simplificar el esqueleto para que el tutorial no se extienda tanto. En este caso no necesitamos tantos huesos. Así que vamos a seleccionar y borrar los IK, interacción, centro de masa. Estos huesos correctivos. Los huesos que son de twist también los vamos a borrar. Estos dos huesos también los vamos a eliminar. Todos los huesos del lado derecho también los vamos a borrar. Vamos a trabajar después con simetría, modo espejo. Entonces todo lo que diga R, que termine en R, vamos a borrarlo. Siempre recuerden seleccionar el primero de la jerarquía para no tener que seleccionar uno por uno. Entonces todo esto R lo borramos. Todo esto es del brazo derecho. Desde la clavícula vamos a borrar la clavícula derecha para que seleccione todo que se encendió en blanco. Suprimir y lo borramos. Bien, ya vemos que está quedando más simple. Seguimos borrando todo lo que no vamos a utilizar. De la misma forma que hicimos con la pierna, vamos a borrar los correctives y los twists del brazo. Estos que dicen arma tampoco los vamos a utilizar. Y por cuestiones de tiempo,
en este tutorial no vamos a rillar la mano porque eso lleva mucho tiempo hacer el peso de vértice, así que todos los huesos que están por debajo de la mano, en este caso, los voy a eliminar. Bien, y nos quedó este esqueleto más sencillo. Si voy a borrar en la cabeza, vemos que tiene cuello 1, cuello 2 y cabeza. Quiero uno menos, así que voy a borrar el de cabeza y al cuello número 2 le vamos a cambiar el nombre cabeza. Vamos a darle al botón aceptar y vamos a seleccionar la opción de merge para que se actualice el esqueleto. Vamos a guardar y una vez que guardamos vamos a comenzar a acomodar la posición del esqueleto. Entonces regresamos al modo skeleton, quitar skeleton y vamos a ir seleccionando las diferentes partes y acomodándolas. En este caso voy a trabajar en una vista ortográfica, right, que me va a resultar mucho más cómodo. Wireframe, para acomodar los diferentes huesos. El primero que vamos a acomodar es el pelvis. El hueso raíz no hace falta acomodarlo porque está en la posición 0. Vamos a activar la herramienta de traslación y vamos a acomodarlo con la posición global. Lo bajamos hasta la posición del pelvis. De la misma forma, vamos a acomodar todos los huesos. Y luego continuamos con el cuello y la cabeza. Entonces, cuello, vamos a bajarlo a donde comienza justo el cuello. Y cabeza. Antes de cambiar de vista, vamos a terminar con el brazo y la pierna. Lo mismo hacemos con el brazo superior. Vamos en el centro de donde comienza el brazo. Brazo inferior. Ponemos en el medio. En este caso, la topología del modelo 3D no es perfecta. Fue hecha de forma automática, por lo cual no hay una distribución correcta de los loops de los vértices a lo largo de la geometría. Es por eso que no tengo una densidad más alta de polígonos en la zona del codo y va a ser un poquito complicado de rillar. Y por último, la mano. Ahora tenemos que bajar la pierna, luego la rodilla, el pie y la punta del pie. De la vista frontal ya se ve bien, vamos a cambiar de vista para poderlo ver de perfil. Y en esta vista vamos a ir acomodando los huesos para que sigan la forma de nuestro personaje. Entonces comenzamos. Pelvis, está bien centrada en el pivote de la rotación de la pierna. Vamos a acomodar la rodilla, centro, luego el pie. Luego continuamos con la espina dorsal, asegurándonos que siempre vaya por el centro de la geometría. Recuerden que estoy trabajando con una transformación global en la ubicación, tanto en el gizmo como en el valor que me muestra aquí. Cuello lo vamos a centrar. Podemos subirlo también un poquito. Y por último, para terminar en esta jerarquía, la cabeza, para poder acomodar los huesos del brazo. Como aquí no podemos visualizarlos bien, lo vamos a hacer desde la vista superior. Acomodamos primero la mano,
Centramos. Codo. Entonces vamos a regresar la vista de perspectiva para ver si está todo bien. Y una vez que verificamos que nuestro esqueleto sigue la posición correcta respecto a la geometría, lo que vamos a hacer es espejarlo para completar la pierna y el brazo que falta. Entonces, seleccionamos la clavícula para que se seleccione todo el brazo izquierdo del personaje y vamos a activar el botón Mirror. De esa forma me creó el lado derecho del personaje con la nomenclatura correcta. Hacemos lo mismo con la pierna, la seleccionamos, espejo, y ya tenemos el esqueleto completo. Así que ponemos aceptar y podemos empezar a trabajar con el pesado de vértices. Antes que nada vamos a guardar esto, muy importante, y nos vamos a la sección Skin. Entonces lo que hacemos es darle un valor default de peso de vértices utilizando Bind Skin. Es importante que no tengamos seleccionado ningún hueso cuando hacemos esto para evitar problemas. Le vamos a dejar la influencia máxima de huesos en 4. Ponemos aceptar y vemos que efectivamente ya se puede mover los huesos y sigue el movimiento, pero vemos que no es natural, vemos que se siente mal, se siente incorrecto, así que lo que vamos a hacer ahora es editar los diferentes pesos de vértices en todo el cuerpo para corregir esos errores. Vamos a Edit Weights y podemos ir seleccionando los diferentes huesos para ver qué influencia tienen en los diferentes vértices del cuerpo. Lo primero y principal es que tenemos que tener en cuenta que el hueso raíz no tiene que tener influencia en ningún vértice, así que vamos a seleccionar el hueso raíz, seleccionamos todos los vértices en el modo Mesh y le vamos a poner reemplazar por 0. Todos los vértices que tenemos seleccionados aún va a seguir diciendo que tienen influencia en el hueso raíz con el valor de 0. Si nosotros nos ponemos a suavizar o algo, es posible que se vuelva a incrementar este número, así que vamos a eliminarlo. De esa forma, nunca le va a dar valor al hueso raíz cuando estemos cambiando los otros vértices, los otros pesos de vértices. Ahora de forma rápida vamos a ir corrigiendo el peso de vértices de las diferentes partes del cuerpo. Lo primero que voy a modificar es la cabeza, que tiene que tener una incidencia de 1. Entonces vamos a utilizar una herramienta que no utilizamos antes, que es de selección. Si yo selecciono una parte del mesh, tengo estas diferentes herramientas para seleccionar. Grow es para hacer crecer la selección. Shrink es para disminuir esa selección. Flood es para seleccionar todo lo que esté conectado de los vértices que tengo seleccionados. Si yo selecciono Affected, me va a seleccionar todos los vértices que están siendo afectados por este hueso en particular que tengo seleccionado. En este caso, lo primero que me voy a asegurar es que todos los vértices del pelo tengan un valor de 1 en el peso de vértice para la cabeza, para el hueso de la cabeza. Entonces voy a ir seleccionando. Con Shift puedo agregar más a la selección. Voy a seleccionar los diferentes mechones de cabello. Flood para que seleccione todos los vértices de lo que tengo seleccionado, que estén conectados. Obviamente, acá me faltó seleccionar con Shift esta parte. Flood. Listo, tengo seleccionado todo el cabello. Así que vamos a ponerle para la cabeza un valor de 1. Entonces vamos a reemplazar por 1. Reemplazar.
Acá tenemos otra parte de geometría. Seleccionamos Flood, reemplazar por 1. Bien. Ahora también es muy importante eliminar todos los que digan 0 para que no vuelvan a incrementarse en un futuro. Ahora le voy a dar valor de 1 al resto de la cabeza utilizando una vista ortográfica para una selección más cómoda. Entonces vamos a seleccionar así y con Shift voy a seleccionar esta parte que faltó. Ahí está. Ahora le vamos a dar un valor de 1, reemplazar por 1 para el hueso de la cabeza. Cambiar también a Lead Wireframe para poder ver lo que estamos modificando. Y vamos a eliminar todos los que quedaron en ceros. Para así evitar tener que arreglarlo una y otra vez cuando estemos suavizando después. Voy a cambiar la vista. Y vamos a empezar a trabajar con las diferentes partes del cuerpo. Entonces tenemos pelvis. Vemos que tiene incidencia mucho hacia las piernas, es por eso que se deformaba. Así que vamos a disminuirlo. Para eso vamos a empezar a corregir las piernas. Siempre vamos a trabajar con la pierna izquierda del personaje, sea lo que estamos del lado derecho cuando lo vemos de frente. Entonces vamos a seleccionar este loop de vértices y vamos a ponerle crecer, crecer, crecer. Ahí está. Acá vemos que nos pasamos un poco. Con Shift estoy sumando, así que voy a poner Control Z. Para quitar estos que están de más, vamos a hacerlo manteniendo presionado Control y vamos a ir borrando esos. Bien, tengo seleccionada la pierna y quiero que tenga más incidencia en la pierna. Entonces le vamos a utilizar el botón de añadir. Vamos a desplazar esta barrita hacia arriba para que sea más fuerte ese valor. Ahí estaría bien. Vamos a la vista de perspectiva para ver cómo se ven los diferentes ángulos. Y vamos a hacer lo mismo con la pierna inferior. Seleccionamos todos los vértices de la pierna inferior. Están estos. Y vamos a incrementarle la incidencia, que sea prácticamente rojo. Vamos a seleccionar estos vértices de la rodilla. Acá también falta mucha geometría, por eso no podemos hacer una buena distribución. Así que vamos a hacer un relax para suavizar esa parte. Lo mismo hacemos aquí, seleccionamos esto, relax. Modificamos el peso de vértice de la punta del pie, le vamos a poner un poquito más de incidencia. Y vamos a disminuirle la influencia de del peso de vértices de la pierna inferior al pie. Entonces, teniendo seleccionada la pierna inferior, el hueso de la pierna inferior, vamos a disminuir aquí. Vamos hacia abajo para que no influya tanto ahí. Así. Le podemos hacer un relax para que se suavice un poco. Y ahí está mejorando. Esto es algo que tenemos que corregir. La pierna izquierda no debería estar afectando nunca a la pierna derecha. Así que vamos a seleccionar todos estos vértices. Sí. Y vamos a eliminar la pierna que no corresponde.
Ahora vamos a trabajar con un pincel para corregir y suavizar esta parte que suele ser la más complicada de que quede bien. Entonces vamos al pincel, vemos que tenemos el pincel que le podemos cambiar el radio y vamos a agregarle para que cubra toda la pierna en la parte de atrás, el peso correcto. Entonces vamos a utilizar la función añadir, otra vez vamos a acomodar el radio y acá dice una fuerza, le podemos dejar pequeño para que no sea tan exagerado. Control Z. Y vamos agregando con pequeñas pinceladas en donde nos hacía más falta. Bien, lo que vamos a hacer ahora es relajar un poco este sector utilizando la herramienta Relax. Con pequeñas pinceladas vamos a ir suavizando un poco. Bien, de esa forma ya tenemos corregida la pierna. Para llevar esa corrección de la pierna del lado izquierdo al lado derecho, que todavía está como antes, lo que vamos a hacer es regresar al modo de selección de vértices. Vamos a seleccionar todo el sector que ya hemos estado trabajando y utilizamos un mirror para llevar del lado más a menos o menos a más. Más a menos sería del lado derecho de nuestra pantalla al lado izquierdo. Entonces seleccionamos todos los vértices, con Flood va a ser más cómodo, y le ponemos Mirror. Ahí ya tenemos la corrección que habíamos hecho. Del lado izquierdo, también del lado derecho. Entonces vamos a seguir corrigiendo nuestro modelo. Pelvis, las diferentes espinas creo que están bastante bien. No vamos a tener que hacerle muchos cambios. Quizás aquí un poco. El cuello podríamos suavizarlo un poquito. Y vamos a utilizar la herramienta de promedio en este caso, Average. Entonces, quiero seleccionar todo este loop. Con Shift voy sumando los vértices que faltaron. Ahí tengo seleccionado todo el loop. Entonces, teniendo seleccionado el hueso del cuello, voy a activar el Average. De esa forma tienen el mismo peso todos esos vértices. Ok, regresamos al modo perspectiva y nos queda arreglar los brazos. Entonces, vamos a trabajar con el lado del brazo izquierdo. Vemos que la clavícula tiene mucha influencia, eso está un poco mal, así que vamos a ir corrigiéndolo del brazo. Y seleccionamos los vértices del brazo. Vamos a incrementarlo, Grow. Y vamos a, con Control, eliminar estos. Ahora vamos a incrementarle el valor. Bien, de la misma forma que hicimos antes, vamos a utilizar el promedio para corregir y que todos tengan el mismo valor en el loop.
Grow y vamos a incrementar un poco más allá. Luego vamos a corregir el brazo inferior. Incrementamos un poco el valor aquí también en el codo. Y en la mano no debería tener tanta influencia, así que vamos a seleccionar toda la mano y vamos a disminuir. Luego, mano, vamos a hacer lo contrario, seleccionamos toda la mano y debería ser básicamente de 1 el valor. Si podemos seleccionar y poner un poco de suavizado, relax, para que no sea tan fuerte ese quiebre cuando se doble la mano. Entonces vamos a revisar. Acá vemos que el brazo superior está afectando a mucha parte del cuerpo. Así que vamos a ir a perspectiva. Y vamos a eliminar toda esta parte. Y que se reemplace por un valor de 0. Entonces, por donde pasemos el pincel, va a ir borrando ese peso de vértice. Bien, ahora vamos a utilizar la herramienta Relax para hacer unos pequeños toques. Vemos que aquí hay un error, así que vamos a corregir dándole un poquito de valor a esos vértices. Si seleccionamos esos dos vértices que quedaron ahí, le ponemos añadir y buscamos que el color sea similar a lo que tiene alrededor. Bien, ahora vamos a activar el modo espejo para transferir lo que hicimos del lado izquierdo al lado derecho. Para eso seleccionamos vértices, flood para que se seleccione todo y mirror. Entonces ya tenemos los cambios aplicados de ambos lados. Acá vemos que hubo un problema, se pasó un peso de vértice al cabello, tenemos que eliminarlo. Entonces para eso seleccionamos este cabello, seleccionamos todo el mesh del cabello con flood y vamos a eliminar el brazo de la lista de influencias. Una vez que terminamos de revisar todos los huesos, ponemos aceptar y hacemos una prueba rápida para ver si están rotando de forma correcta. Entonces probamos. Podemos ver que se deforma bastante bien, tiene algunos defectos todavía, pero podríamos corregirlos más adelante. Revisamos la pierna, está mejor. Por último revisamos que la cabeza esté bien. Bien, ya tenemos el peso de vértices básico de nuestro personaje. Podemos hacerlo tan artesanal como nosotros queramos o necesitemos. Entonces vamos a guardar, podemos cerrarlo y volverlo a abrir para que se restablezca la posición que le cambié. Y ahora lo que vamos a hacer es transferir este peso de vértices que hicimos para este personaje hacia los diferentes static mesh que tenemos también del personaje, o sea, la armadura y las telas.
Seleccionamos el asset al que queremos transferir el peso de vértices, en este caso la armadura, que sería la ropa del personaje. Clic derecho, convertir a Skeletal Mesh, la misma opción. En este caso vamos a seleccionar la opción que dice utilizar un Skeletal Mesh existente. No Skeleton, sino Skeletal Mesh. Así podemos seleccionar nuestro Skeletal Mesh del personaje. Ponemos convertir. Acá tenemos nuestra armadura en modo Skeletal Mesh. Vemos que tiene el mismo esqueleto, pero si vamos a editar pesos, no tiene ningún peso. Pero vamos a utilizar la opción de transferir pesos. Acá en transferir pesos nos pregunta cuál es el Skeletal Mesh que vamos a utilizar de source, o sea, de quién vamos a copiar los pesos. Entonces seleccionamos nuestro personaje base. Simplemente ponemos transferir pesos. Va a salir esto que dice los pesos fueron transferidos correctamente. Y ahora podemos ver que se transfirió todo el peso en las diferentes partes del cuerpo siguiendo el peso de vértices que teníamos en nuestra geometría original. Vamos a poner aceptar. Y hacemos lo mismo con nuestro otro static mesh de las telas. Entonces, convertir a skeletal mesh, seleccionamos el mesh base, editar pesos, agregamos para transferir los pesos, el base, transferir, aceptar. Y ponemos guardar, obviamente. Entonces, cuando ya tenemos nuestros 3 skeletal mesh, vamos a guardar todo y ya podemos probarlo con alguna animación. Entonces, en este caso vamos a crear un blueprint para poder combinarlos. Lo abrimos con el editor de blueprint y de forma rápida vamos a agregar los diferentes componentes para armar nuestro personaje. Entonces tenemos la base, la armadura y las telas. Y en el construction script vamos a hacer que compartan en las mismas animaciones. Entonces arrastramos a nuestra gráfica el componente de skeletal mesh de la base del cuerpo. Arrastramos un nodo con clic, soltamos en un lugar vacío y en el menú contextual escribimos set leader post component. Esto está mal conectado, así que con Alt rompemos ese enlace y lo conectamos en New Leader. Y el target serían las telas y la armadura. Conectamos ambos. Vamos a forzar el update y simplemente conectamos. Todavía no tenemos ninguna animación, así que no podemos probar una animación en nuestro rig. Lo que vamos a hacer es hacer un retargeting súper rápido. Y buscamos alguna animación del maniquí. Entonces buscamos en animaciones. Por ejemplo, tenemos este de caminar. Clic derecho, retarget de animaciones. Y nos pide una fuente, un source y un target, un objetivo, que va a ser nuestro personaje, va a ser área base. Podemos ver que automáticamente lo acomodó para que tenga la misma pose. Y podemos previsualizar las diferentes animaciones. Por ejemplo, caminar, correr o estar quieto. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar estos tres, exportar animaciones
y seleccionamos dónde queremos que se guarde. Lo vamos a hacer en la carpeta de nuestro personaje. Exportar. Y ahí tenemos las 3 animaciones. Regresamos a nuestro blueprint. Seleccionamos el componente base en el viewport para previsualizar. Y vamos a asignarle la animación. Entonces no vamos a utilizar un blueprint de animación, sino un asset de animación. Y seleccionamos alguna de nuestras animaciones para previsualizar. Por ejemplo, walk lo agregamos, lo seleccionamos en el content y lo agregamos con la flecha. Así. Y podemos ver que la ropa también sigue el peso de vértices correctamente del personaje. Para mejorarlo, lo que tendríamos que hacer es agregarle una simulación de tela a la capa para que no se vea así tan mal y corregir algunos pesos de vértices de las partes que sean más rígidas del personaje. Ok, y con esto concluimos con el tutorial de rigueo dentro de Unreal Engine. Como consejo muy importante puedo recomendar que siempre los modelos que vayan a riguear tengan una muy buena topología para que no tengan diferentes problemas, por ejemplo como tuvimos en los pliegues del codo o en las rodillas. La topología, o sea la distribución de la geometría del mesh es muy importante al momento del riguear. También es muy importante tener en cuenta la orientación de los huesos. Muchísimas gracias por estar en este tutorial y espero que les haya servido mucho. Hasta la próxima.